Capítulo número 18. El habeas data. Protección de privacidad. 1. Concepto y definición. El artículo 23 de la Ley número 2631 ha introducido la garantía de habeas data en los siguientes términos. Primero, toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar y obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio, físico, electrónico, magnético, informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados que afecten su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos en esta Constitución, podrá imponer el recurso de habeas data en la Corte Superior del Distrito o ante cualquier juez de partido a elección suya. Segundo, si el tribunal o juez competente declara procedente el recurso, ordenará la revelación, eliminación o rectificación de los datos personales cuyo registro fue impugnado. Tercero, la decisión que se pronuncie se elevará en revisión de oficio ante un tribunal constitucional en plazo de 24 horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo. Cuarto, el recurso de habeas data no procederá para levantar el secreto en materia de prensa. Quinto, el recurso de habeas data se transmitirá conforme al procedimiento establecido para el recurso de amparo constitucional previsto en el artículo 19 de esta Constitución. Por su parte, la Ley de Procedimiento Administrativo contiene las siguientes disposiciones sobre el habeas data. Artículo número 16. En su relación con la administración pública, las personas tienen los siguientes derechos. Inciso G. A que se rectifiquen los errores que obren en registros o documentos públicos, mediante la aportación de los elementos que correspondan. Inciso K. A acceder a registros y archivos administrativos en la forma establecida por ley. Artículo 18. Las personas tienen derecho a acceder a los archivos, registros públicos y a los documentos que obran en el poder de la administración pública, así como obtener certificados o copias legalizadas de tales documentos, cualquiera que sea la forma de expresión gráfica, sonora, en imagen u otras, o el tipo de soporte material en el que figuren. El habeas data es un derecho y una garantía de los derechos de la intimidad y de la identidad personal, según el cual este último, toda persona tiene derecho a un nombre, al honor, a la dignidad, habilitada a solicitar jurídicamente la exhibición de registros públicos y privados, para conocer los datos que tienen sobre la persona individual y o su grupo familiar, a fin de requerir su rectificación, eliminación o complementación cuando se considere que su inexactitud es perjudicial, discriminatoria, deshonrosa o infamante. La denominación proviene de dos voces, una latina, habeas, que quiere decir tener, haber, y otra iglesia, data, que es plural de datos, obtener los datos. Esta garantía supone tres derechos, a conocer, a acceder y a rectificar los datos. El primero consiste en registro, archivos o bancos de datos de tal o cual naturaleza, ubicación y extensión. El segundo permite averiguar el contenido de los datos de la persona interesada, y solo ésta puede ejercitar la acción sin estar obligada a revelar sus motivaciones. Se discute si el interesado debe examinar personalmente los datos o si es suficiente que el encargado responsable de los mismos le proporcione una copia. Se sostiene con razón que el derecho de acceder supone la verificación in situ por el afectado de los datos que le interesan. El derecho de rectificar complementa los dos anteriores cuando la acción considerada que la información que le afecta es inexacta, incorrecta, incompleta u obsoleta. Según el Convenio Europeo sobre la Protección de las Personas con respecto al tratamiento autorizado de los datos de carácter personal, llamado Convenio 108, estos tres derechos pueden ser ejercidos internacionalmente y no limitados por ninguna jurisdicción nacional. En términos generales, puede señalarse los siguientes objetivos del habeas data. Inciso A. Conocer el archivo, registros o bancos de datos que interesen a las personas. Inciso B. Acceder a los mismos para informarse de los datos que le conciernen. Inciso C. Obtener la actualización de los datos atrasados o vencidos. Inciso D. Obtener la corrección y rectificación y supresión de los datos inexactos, incorrectos, incompletos o perjudiciales a la intimidad, honra o buen nombre de la persona.
Inciso E. Asegurar la confidencialidad de informaciones íntimas que no deben ser liberadas al conocimiento público. El artículo primero del reglamento de la Ley 25.326 de Argentina incluye en el concepto de archivos, registros, bases o bancos de datos privados aquellos que exceden el uso exclusivo personal y a los que tienen con finalidad la cesión de transferencia de datos personales, independientemente de la circulación del informe o a la información producida, sea a título oneroso o gratuito. Alfredo Bossaini dice que este es el derecho individual que, partiendo desde el derecho a la intimidad y con posadas en la privacidad, la identidad o la dignidad de la persona, fragmenta su unidad como proceso para aplicar su garantía a otras cuestiones, como la tranquilidad espiritual, el derecho al aislamiento, la protección del nombre civil o comercial, la integridad física, el secreto profesional, etc. 2. Antecedentes. La revolución de la información operada a partir de mediados del siglo XX y el desarrollo tecnológico de la informática produjo una sensible reducción del círculo de la intimidad personal, acentuada con el crecimiento del periodismo sensacionalista y con la intromisión del Estado policial en todos los ámbitos de la comunidad. En su afán de proteger de este asalto y vulneración de los derechos fundamentales, la sociedad comenzó a elaborar mecanismos para limitar esta intromisión y permitir su acceso a los sistemas de datos e informaciones que les conciernen. Es así que en el artículo 129, párrafo 3 de la Constitución de Weimar de 1919 facultaba a los empleados públicos a revisar sus expedientes personales y a reclamar por cualquier inexactitud que allí encontraran. Este proceso es el primer antecedente a nivel constitucional de la institución que nos ocupa. El habeas data es la versión latinoamericana de las leyes europeas sobre la protección de datos y de las estadounidenses sobre la intimidad, privacy. En los años de 1960 empezó a escribirse sobre esta materia y en 1969 el Reino Unido aprobó el Data Surveillance Bill, Ley de Control de los Datos, que dio lugar más tarde a la elaboración de informes y a la información de comités relativos al asunto. En 1973, Suecia aprobó el Data Lang, que establecía el derecho a conocer los datos que afectan a las personas y creaba una comisión de inspección de datos, ley que fue actualizada en 1979. En Alemania, el Landtag aprobó en 1970 la primera ley sobre la materia e instituyó un comisario para el control de la información. Más tarde, en 1977, se aprobó una ley federal similar. El artículo 35 de la Constitución portuguesa de 1976 estableció el derecho a acceder a los datos informatizados. Se garantiza a todos el libre acceso a las redes informáticas de uso público. La Constitución española de 1978 limita en su artículo 18-4 el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. Posteriormente se unieron a este movimiento países como Francia, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Italia, Australia, Finlandia e Islandia. En Estados Unidos de América se promulgó en 1970 el Fair Credit Reporting Act para proteger los datos personales de los deudores de las compañías de crédito. El Privacy Act en 1974 se propuso proteger a las personas contra la invasión de su vida privada, reconociendo su derecho, conocer y rectificar las informaciones almacenadas en archivos y bancos de datos. Esta ley fue actualizada en 1980. En el campo internacional, la resolución del 19 de diciembre de 1968 y de la Asamblea General de las Naciones Unidas trataba de proteger a los individuos y a las naciones frente a las técnicas de registro y comunicación de datos que pueden afectar el ejercicio de los derechos fundamentales, y a la resolución del Comité de Ministerio del Consejo de Europa de 1973 sobre la protección de la vida privada de las personas físicas frente a los bancos de datos electrónicos en el sector privado. Fue seguida por otra ley en 1974 sobre los bancos de datos del sector público. En ambas resoluciones se recomendaba a los Estados miembros adoptar normas legislativas para el reconocimiento del derecho
Conocer y acceder a las informaciones que las conciernen. En septiembre de 1980, el Comité del Ministerio del Consejo de Europa aprobó el Convenio para la protección de las personas en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, abierto a la firma en enero de 1981, que protege la intimidad de la persona, reconociéndole determinados derechos, incluso los de acceder, suprimir o corregir los datos. Convenio 108. El habeas data ingresó a Latinoamérica por puertas de Brasil, cuya constitución en 1988 lo concede para asegurar el conocimiento de informaciones en los registros de bancos de los datos públicos, a fin de que el interesado los rectifique cuando no lo haga o por otro procedimiento. La ley número 9507 de 1997 regula el procedimiento y otros detalles de esta garantía. Paraguay siguió a Brasil, puesto que el artículo 135 de su Constitución de 1992 lo instituye para acceder a la información y a los datos de registros públicos y privados, a fin de actualizarlos, certificarlos o destruirlos. El artículo 200, numeral 3 de la Constitución del Perú de 1993 lo incluye con referencia a su artículo 2, incisos 5, 6 y 7 y la ley número 26.301 de 18 de abril de 1994 lo reglamenta. La Constitución Argentina de 1994 lo incluye en el tercer párrafo de su artículo 43, con referencia a los registros o bancos de datos públicos y privados. Para actualizarlos, suprimirlos o rectificarlos, la ley número 25.326 del 4 de octubre del 2000 y el decreto 995 del 30 de ese mes y año regulan el procedimiento de esta garantía en Argentina. El artículo 15 de la Constitución de Colombia de 1991, reformada en 1997, lo instituye con relación a los archivos públicos y privados, como lo hacen en los artículos 94 de la Constitución de Ecuador de 1998 y el 28 de Venezuela de 1999. La ley número 19.628 del 30 de agosto de 1999 sobre protección de la vida privada regula la materia en Chile. 3. Principios. Hay principios generales que exigen la recolección, guarda, transmisión y corrección de datos, así como la interpretación de las normas que regulan la materia, entre los que podemos mencionar los siguientes. Inciso A. Principio de la racionalidad. Este es un principio general en el sentido de que los integrantes del derecho son la rectitud, la lógica, la equidad y la proporcionalidad de las normas y de las relaciones judiciales, así como su educación y las necesidades y circunstancias de cada caso, vale decir su racionalidad. Como dice la Ley de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal de España en 1992, en su artículo 4, inciso 1. Solo se podrán recoger datos de carácter personal para su tratamiento automatizado, así como someterlos a dichos tratamientos cuando tales datos sean adecuados, permitidos y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades legítimas para las que se hayan obtenido. Inciso B. Principios de pertinencia. Según este, los datos personales deben de ser recolectados y guardados solamente en cuanto sea necesario y durante un tiempo requerido, para el fin que se proponen los registros, archivos o bancos de datos. Este principio establece las limitaciones de cantidad y tiempo, para que no se acumulen los datos impertinentes durante periodos innecesarios. Inciso C. Principio de finalidad. Este principio se halla directamente relacionado con el anterior y supone que en cada caso ha de archivarse los datos que se requieren para un fin indicado. Por ejemplo, tratándose de la identificación de las personas, son relevantes el nombre, lugar, fecha de nacimiento, nacionalidad, estatura, señas particulares y otros que identifiquen con precisión a la persona. Dos parámetros que integran este principio solo interesan los datos concernientes a un fin específico y esos datos no deben ser utilizados para otros fines. Inciso D. Principio de sensibilidad. Hay algunas materias que son especialmente sensibles en relación a los datos personales, como por ejemplo la raza, la salud, la vida sexual, los antecedentes penales, las opiniones públicas, las creencias religiosas, etc. La sensibilidad de estos y otros asuntos varían según las culturas, los pueblos y las épocas.
La ley española citada en el inciso A en este párrafo indica 3 áreas en las que los datos personales son especialmente sensibles. En la primera menciona la ideología, la religión y las creencias. En la segunda, la raza, la salud y la vida sexual. Y en la tercera, los antecedentes penales y las faltas administrativas. En los 2 primeros casos se requiere del consentimiento de los interesados para que sean sus datos archivados, y en el tercero, que hayan una norma expresa para el particular. Inciso E. Principio de seguridad. Tratándose de una materia delicada y sensible, la recolección, guarda y divulgación de datos personales corresponden al Estado, mediante sus órganos competentes. Asegura la confiabilidad y el uso pertinente de los archivos y registros, a fin de que los administradores tengan la seguridad de que sus derechos fundamentales serán debidamente protegidos, de que no se utilizarán sus datos para fines impertinentes u ofensivos. Inciso F. Principio de responsabilidad. Como corolario de lo anterior, se desprende de los órganos y cuyo cargo están los archivos, registros y bancos de datos, son responsables administrativa, civil, penalmente del manejo legal y divulgación pertinente de estos datos conforme al capítulo 5 de la Ley número 1178 de la Administración y Control Gubernamental, al artículo 16 del Estado de Funcionario Público, así como los códigos civiles y penal y otras normas. A propósito, el artículo 302 del Código Penal dispone: el que teniendo conocimiento de secretos en virtud de su estado, ministerio, profesión, oficio, arte o comisión, los revele sin justa causa, o los usare en beneficio propio o ajeno, si de ello se siguiere algún perjuicio, será sancionado con privación de libertad de 3 meses a 1 año y multa de 30 y 100 días. 4. Derecho de identidad. El ser humano es por naturaleza gregario y social. No puede vivir aislado, sino en sociedad, pero tampoco puede vivir con sus semejantes sin definir su identidad, mediante el reconocimiento de los rasgos de su personalidad que la distinguen de los demás. Se dice que ningún individuo es igual a otro. La identidad es, pues, lo que le define a la persona, su esencia, y es por ello la base de todos sus derechos fundamentales. Sin identidad, la persona no existe para el derecho, no es sujeto de derechos, no puede adjudicársele ni invocar ninguno. La identidad viene a ser el derecho fundamental primario, porque el mismo se desprende de los demás. De ahí la importancia de su definición y protección a través de las acciones como el habeas data. 5. Derecho a la intimidad. Este derecho es enunciado por primera vez en el derecho anglosajón. El Oxford English Dictionary define la identidad con privacy como el estado de condiciones de estar retirado de la sociedad de otros o del interés público. La cuarta enmienda de la Constitución estadounidense de 1791 establece el derecho a la seguridad de las personas, casas, papeles y efectos contra pesquisas y secuestros irrazonables. Aunque no figure expresamente en la Constitución de Estados Unidos de América ni en sus enmiendas, la Corte Suprema de ese país lo ha reconocido como implícito en la libertad personal de las enmiendas primera y 14ª, en la reserva de los derechos de los pueblos, la 9ª enmienda, y en la 4ª y 5ª enmienda. William Prosser, en su artículo Privacy, publicado en el 383 de la Californian Law Review de 1960, distingue 4 áreas del derecho de la intimidad. 1. Contra la intrusión en la reclusión o soledad o en los asuntos privados de uno. 2. Contra la revelación de actos privados embarazosos. 3. Contra la publicidad que coloca a uno en una falsa imagen ante el público. 4. Contra la apropiación del nombre de uno en beneficio de otro. La Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-414 del 16-6- de 1992, califica a este como un derecho general, absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible, y puede hacerle valer erga comunes. La Constitución de Bolivia consigna este derecho en su artículo 212, que figura en la mayoría de las constituciones contemporáneas. Argentina
el 19, Brasil 5, inciso X, Colombia 15 y 42, Chile 19 y 40, Ecuador 23 y 8, Guatemala 31, Paraguay 33, Perú 2-5, 6 y 7, Universal de los Derechos Humanos 12, y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 17. 6. Procedimiento. La Constitución vigente se refiere a la acción de protección de privacidad en sus artículos 130 y 131 y franquea este derecho a toda persona individual o colectiva, siguiendo el mismo procedimiento que para la acción de amparo constitucional. La LTCP regula esta acción en su artículo 81 y 86, que puede ser ejercida por los afectados y por el defensor del pueblo. Es improcedente cuando ha transcurrido el plazo para interponerlas, 6 meses como en la acción del amparo, para levantar el secreto de la materia de prensa y en los otros casos en que la acción de amparo es también improcedente. La Ley número 25.326 de Protección de Datos Personales de la República de Argentina, que reglamenta el párrafo 3 del artículo 43 de la Constitución, prescribe Artículo 37 que, de la acción de habeas data de transmitir según las disposiciones presentes de la ley y por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo común y suplementariamente por las normas del Código Procesal y Comercial de la Nación, tienen legitimación activa, artículo 34, el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas físicas en líneas directas o colaterales, hasta el segundo grado. La legitimación, el artículo 35, corresponde a los responsables y usuarios de los bancos de datos públicos o privados. Los artículos 31 y 32 establecen responsabilidades administrativas, civiles y penales para los responsables y usuarios del banco de datos y de las aplicaciones de la pena de prisión de 1 mes a 3 años, según la gravedad del delito. La ley número 26.301 de Perú dispone asimismo, el artículo 3, que la acción de habeas data se transmitirá de acuerdo a las leyes que rigen la acción de amparo. 7. Limitaciones. Como todos los derechos, el habeas data tiene limitaciones fundadas en el orden público, el bien común y la seguridad colectiva. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales contempla excepciones al derecho de la intimidad y la atención. A. 1. A la seguridad nacional. 2. La seguridad pública. 3. Al bienestar económico del país. 4. La defensa del orden y la previsión del delito. 5. La protección de la salud y la moral. 6. La protección de los derechos y libertades de los demás. El Convenio Europeo 108 contiene restricciones similares. La Ley del Procedimiento Administrativo de Bolivia establece las limitaciones contenidas en el artículo 18, parágrafo 2 y parágrafo 3. Artículo 18, parágrafo 2. Toda limitación o reserva de la información debe ser específica y estar regulada por disposiciones legales expresas o determinaciones de autoridad administrativa con atribución legal establecida al efecto, identificando el nivel de limitación. Se salvan las disposiciones legales que establecen privilegios de confidencialidad o secreto profesional y aquellas de orden judicial que, conforme a ley, determinen medidas sobre los accesos a la información. Parágrafo 3. A los efectos previstos del numeral anterior del derecho y acceso de obtención de certificados y copias no podrá ser ejercido sobre los siguientes expedientes. Inciso A. Los que tengan información relativa a la defensa nacional, a la seguridad del Estado o al ejercicio de las facultades constitucionales por parte de los poderes del Estado. Inciso B. Los sujetos a reserva o los protegidos por los secretos comerciales, bancarios, industriales, tecnológicos y financieros establecidos en disposiciones legales. La Ley número 25.326 de la República de Argentina ya mencionaba en los párrafos
párrafos 2 y 5, supra, dispone que se respete el secreto profesional de los datos sobre salud, artículo 8, y restricciones fundadas en la defensa de la nación, del orden y seguridad públicos y la protección de los derechos e intereses de terceros, artículo 17. El mismo artículo agrega en la información que puede ser denegada, cuando de tal modo se pudiera obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en cursos vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales contra la salud y el medio ambiente, la investigación de los delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. Se considera asimismo que el habeas data no cubre los ficheros de los personal doméstico, que no proporciona informes ni los datos ni fuentes de información periodística, como tampoco los archivos estadísticos de encuestas de opinión, mercadeo, investigaciones científicas y otras análogas destinadas a tareas de interés social y de información general y de beneficio colectivo. 8. Las personas jurídicas en el habeas data. Como esta institución protege básicamente el derecho a la intimidad, hay quienes creen que no puede aplicarse a las personas jurídicas, como las sociedades mercantiles, fundaciones, etc., apoyándose en algunos fallos del Tribunal Constitucional Español, uno de los cuales sostiene que, en principio, las personas jurídicas como las sociedades mercantiles no pueden ser sujetos del mismo derecho a la intimidad, ya que la reserva de la actividad de estas entidades quedará en un caso protegidas por la correspondiente regulación legal, al margen de la intimidad personal y subjetiva constitucionalmente decretadas. En algunas legislaciones como la boliviana se incluye expresamente a las personas colectivas como titulares de esta garantía, con el argumento evidente, en el caso de Australia, de que muchos datos relativos a dichas entidades corresponden a los individuos que la constituyen. Por lo demás, cuando la Constitución de Argentina en el artículo 43, de Colombia en el artículo 15, de Perú en el artículo 2003, con referencias al artículo 2, incisos 5, 6 y 7, de Venezuela artículo 28 y otras disposiciones que toda persona tiene el derecho a la intimidad y accesos de archivos, registros de bancos de datos para conocer, rectificar o pedir la supresión o información que les concierne. Se están refiriendo a las personas físicas naturales y también a las colectivas o jurídicas, pues que el sustantivo persona comprende a ambos. 9. En el ámbito internacional, el derecho a la intimidad, protegido por el habeas data, ha sido reconocido por diversos acuerdos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 12, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 17, el Pacto de San José, artículo 11, inciso 1 y 3, y 12, inciso 2, la Resolución 45/95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en enero de 1991. Establece directrices para la regulación de ficheros automáticos de datos personales, que siguen las líneas generales de las recomendaciones relativas a las directrices aplicables a la protección de la vida privada y a los flujos transfronteras de los datos personales, aprobada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, el 23 de septiembre de 1980. Uno de los puntos más controversiales en el campo internacional es el flujo fronterizo de información, que los países desarrollados productores de datos favorecen sin restricción, mientras se oponen al mismo los países menos desarrollados. El Convenio 108 faculta a los estados signatarios de Europa a oponer excepciones al libre flujo, free flow, de informaciones especialmente sensibles, y cuando los datos puedan llegar a un estado que no es parte del convenio. La Data Law de Suecia requería en su artículo 11 autorización especial para transmitir al extranjero datos obtenidos en ese país. El artículo 12 de la Ley número 25.326 de Argentina prohíbe la transferencia internacional de los datos personales a cualquier tipo, excepto en caso de colaboración judicial internacional, de intercambio de datos de carácter médico, de transferencia bancarias o bursátiles, cuando hayan tratados internacionales sobre la materia y cuando la transferencia obedezca a la cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.